¿Está segura de que no se equivocó de lugar? La pregunta goteaba desprecio, mientras Helena apretaba el sobre con el dinero dentro de su bolso gastado, intentando en vano encontrar valor para ignorar la mirada de la gerente. Verónica se ajustó el traje sastre rojo, la postura altiva, la voz firme. «Señora, esta es una boutique de alta gama». Y en ese instante, entre estantes relucientes de cuero y vidrios pulidos, el clima se tensó tanto que hasta las fachadas de otras tiendas parecían lejanas, casi irreales. Jimena y Sofía cuchicheaban cerca de los exhibidores, sus tacones resonando en el porcelanato. Se rieron, lanzando miradas de arriba a abajo, analizando cada costura desgastada del abrigo de Helena, como quien evalúa una pieza defectuosa. La mujer no se movió. Respiró hondo, tratando de controlar el temblor de sus manos, mientras sentía su propia dignidad escurrirse entre sus dedos con cada suspiro contenido. «¿Busca algo, señora?», insistió Verónica, con una sonrisa forzada. Helena dudó, buscando apoyo en el recuerdo de su hija. Quería ver ese bolso azul marino. Es un regalo para alguien especial. La gerente arrugó el rostro en un desprecio disimulado, gesticuló hacia Jimena, que se volteó con aire de burla, respondiendo en voz baja. «¿Regalarle a quién? Costurera». Sintió los ojos del guardia, el señor Mendoza, observándola desde la entrada. Postura rígida, expresión neutral, pero el ceño fruncido por una genuina incomodidad. Helena dio 3 pasos, acercándose al exhibidor más caro, ignorando el instinto de darse la vuelta. Las voces detrás de ella crecieron. ¿Será que alguna vez ha entrado a una tienda así? Y el silencio absoluto de las otras personas se volvió prueba del juicio colectivo. Llevó la mano hacia el bolso azul. Antes de que pudiera tocarlo, Verónica la interceptó con dedos rápidos. «Esta pieza está reservada, solo para clientas VIP, señora». Helena retrocedió, encogiéndose de hombros como si cargara más peso del que debería ser posible llevar. «Yo solo quería saber el precio», insistió con voz baja pero firme. Jimena y Sofía rieron más fuerte, y Sofía dijo: «Quizás sea mejor buscar algo más accesible». El ambiente de la tienda se resumía en miradas. Esas miradas que atraviesan, hieren, sentencian sin necesidad de palabras. Laura, la empleada más joven, fingía acomodar vitrinas, alternando la atención entre la vergüenza y las ganas de pedir disculpas. «Tenemos piezas más económicas en la tienda del Centro Comercial Popular», sugirió Verónica, subrayando cada palabra con un desprecio elegante. Helena apretó el sobre con el dinero, sintiendo el sudor frío mojar los billetes. «Señora, lo lamentamos, pero no tenemos ese modelo disponible para la venta hoy», concluyó Verónica con tono definitivo. Helena no lo podía creer. Vio el modelo, supo reconocer su propio deseo estampado en ese aparador de lujo. «Pero está allí», señaló, esperanzada. Verónica sostuvo la mirada, desafiando cualquier rastro de esperanza. El señor Mendoza hizo ademán de moverse, pero mantuvo su puesto. Las reglas son reglas, incluso cuando cortan por dentro. Las clientas que eran testigos se detuvieron brevemente. Desviaron la mirada. Algunas cubrieron sus bocas, otras tecleaban mensajes rápidos en el celular como si necesitaran registrar la escena. Helena enfrentaba un tipo de sentencia que no salía de la boca de los jueces, sino del ambiente entero, que pulsaba desigualdad y desprecio con fuerza absoluta. Una frase, una mirada, una risa, todo se volvió un peso. Verónica hizo una señal al guardia. «Señor Mendoza, ¿podría acompañar a la señora a la salida, por favor?» El silencio de la tienda explotó en susurros. Helena se congeló. Sintió la humillación perforarla de adentro hacia afuera. ¿Por qué tanta gente se cree con el derecho de juzgar sin saber nada? Miró el sobre, la vitrina, su propia imagen en el reflejo. Manos temblando, mirada vacilante, unas ganas de desaparecer tan grandes como el amor que la había llevado hasta allí. La puerta se abrió.
El mundo allá afuera parecía otro planeta, pero allí, entre vitrinas y risas ahogadas, todo lo que Elena quería era ser invisible en ese minuto. ¿Cómo alguien puede juzgar tanto sin conocer nada?, pensó. Y aún así, una decisión silenciosa nacía detrás del miedo. Ese día, ella no saldría de allí derrotada. La humillación era absoluta, pero la historia de Elena apenas estaba comenzando. 3 meses antes, Elena se despertaba a las 5 de la mañana, todos los días, sin excepción. El despertador sonaba en el cuarto pequeño, apretado, pero arreglado con esmero. Cortinas de tela sencilla lavadas semanalmente, olor a café recién colado, llenando el lugar. Preparaba su almuerzo, revisaba el uniforme limpio colgado en la silla y salía antes de que el sol naciera por completo, tomando 2 autobuses hasta el primer trabajo del día. «Buenos días, doña Elena», la saludaba la vecina desde la ventana, y ella respondía con una sonrisa genuina, ese tipo de sonrisa que carga el cansancio pero no se rinde. Trabajaba limpiando casas en 3 lugares durante la semana. Lunes y miércoles en casa de la doctora Morales, martes y viernes en la residencia de la pareja de abogados, sábado en el penthouse del empresario que nunca estaba. Cada centavo guardado iba directo al frasco de vidrio escondido en la alacena, lejos de cualquier mirada curiosa, acumulándose lento, pero con un propósito firme. «Mamá, un día vas a poder descansar», le decía Isabela en las llamadas semanales, la voz preocupada atravesando la distancia. Elena reía bajo, limpiando la estufa de una de sus patronas, mientras sostenía el celular entre el hombro y la oreja. «Descansaré cuando me muera, hija. Ahora es tiempo de vivir». Y era verdad, porque vivir, para Elena, siempre significó trabajar, cuidar, amar a través del sudor y de las manos callosas que nunca dejaron de moverse. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que todo parecía posible. Isabela tenía 17 años, acababa de entrar a la universidad para estudiar administración. Una facultad privada, mensualidad cara, un sueño inmenso. Elena vendía empanadas los fines de semana, aceptaba horas extras, recogía latas en el camino de regreso a casa. «Tú vas a estudiar, vas a tener un título, vas a ser alguien en la vida», repetía como un mantra, e Isabela escuchaba con los ojos brillantes, sabiendo que cada sacrificio de su madre era amor traducido en acción. «Mamá, eres la mujer más fuerte que conozco», susurraba Isabela en esas noches en que compartían el sofá-cama, viendo una telenovela vieja en la televisión de tubo. Elena acariciaba el cabello de su hija, sonriendo cansada. «Fuerte hay que ser, mi amor. El mundo no se la pone fácil a la gente como nosotras». E Isabela entendía. Entendía cada palabra no dicha, cada cuenta pagada con sacrificio, cada sueño pospuesto para que el de ella pudiera cumplirse. Los años pasaron, e Isabela se graduó, consiguió una pasantía, luego un empleo fijo, luego un ascenso, y de repente estaba abriendo su propia empresa. Elena acompañó cada etapa desde lejos, orgullosa, pero siempre rechazando ayuda financiera. «Yo me las arreglo, hija, tú cuida tu vida, que yo cuido la mía». Pero en el fondo, guardaba cada peso pensando en el día en que podría darle algo especial a esa niña que se volvió mujer, que se volvió empresaria, que se volvió todo lo que Elena soñó y más. El cumpleaños número 35 de Isabela se acercaba y por primera vez en décadas, Elena decidió hacer algo diferente. No quería darle solo cariño o un pastel casero. Quería demostrar que, incluso siendo trabajadora doméstica, incluso teniendo poco, ella podía ofrecer algo digno. Juntó valor, tomó el sobre con sus ahorros y caminó hasta aquella tienda de lujo en el centro comercial que siempre veía de lejos, pero nunca se había atrevido a entrar. «Ella se lo merece, y yo merezco poder darle esto»,
pensó, respirando profundo antes de empujar la puerta de vidrio. Poco sabía que esa decisión, nacida del amor más puro, se transformaría en el día más doloroso y transformador de su vida. La tienda brillaba como la vitrina de una revista. Candelabros de cristal derramando luz dorada sobre estantes de caoba. El olor a cuero legítimo mezclado con perfume francés importado. Elena dio 3 pasos tímidos, sus zapatillas gastadas haciendo un ruido diferente al tintineo elegante de los tacones que resonaban alrededor, y sus ojos encontraron exactamente lo que buscaba. Un bolso azul marino, asas doradas, discreto pero sofisticado, expuesto en el centro de la vitrina principal como una joya rara. Extendió la mano despacio, casi tocando el cuero suave, cuando Verónica surgió a su lado con una sonrisa profesional que no alcanzaba los ojos. «Permítame, yo se lo alcanzo», dijo, pero el tono cargaba algo más que educación, cargaba control, desconfianza, el mensaje silencioso de que esas manos no debían tocar productos tan valiosos. Elena retrocedió instintivamente, sintiendo el calor subirle por el cuello, mientras Verónica tomaba el bolso con un cuidado exagerado, como si protegiera algo sagrado de manos profanas. «Es hermoso», murmuró Elena observando cada detalle. El cierre discreto, el forro interno impecable, exactamente el tipo de regalo que Isabela merecía. «¿Cuánto cuesta?». La pregunta salió baja, casi avergonzada, y Verónica dudó por segundos que parecieron eternos antes de responder. «Son 45,000 pesos, señora. Es una pieza de valor considerable». El peso de la palabra considerable cayó como una piedra, subrayando la duda implícita. ¿Acaso esta mujer tiene idea de lo que está preguntando? Elena abrió su bolso gastado, sacó el sobre amarillento y mostró los billetes arrugados organizados con un cuidado obsesivo. Cada billete allí representaba horas de trabajo, manos en el agua con jabón, rodillas en el piso encerado. «Yo tengo el dinero. Lo junté durante meses». Verónica miró el sobre con una expresión difícil de descifrar, algo entre sorpresa y desdén, mientras Jimena y Sofía, que examinaban pañuelos de seda cerca, intercambiaron miradas y rieron bajo. Una risa ahogada detrás de manos perfectamente cuidadas, pero lo suficientemente alta para que Elena escuchara cada nota de escarnio. «Querida». Jimena se acercó con pasos calculados, su perfume caro invadiendo el espacio. «Ese bolso cuesta más que un auto pequeño». «¿Estás segura de que es lo que buscas?», Sofía complementó, ajustando los lentes de sol que llevaba en el cabello rubio. «Quizás prefieras algo más. A tu alcance. Hay una tienda muy buena en el centro comercial popular, a 2 estaciones de metro». Las palabras vinieron envueltas en falsa gentileza, pero cada sílaba cortaba, y Elena sintió la humillación crecer como una ola a punto de ahogarla. Laura, la empleada joven con el cabello en un moño apretado, organizaba pulseras en la vitrina lateral, mirando de reojo, la incomodidad evidente en su postura rígida. Quería decir algo, hacer algo, pero el miedo de contrariar a Verónica la mantenía paralizada, atrapada entre la empatía y la necesidad de mantener su empleo. El señor Mendoza permanecía en la entrada, brazos cruzados, mandíbula tensa, observando todo con una expresión cerrada que revelaba un silencioso conflicto interno. Elena levantó la barbilla, la voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Yo sé el valor. Junté exactamente lo necesario. Me gustaría comprarlo». Verónica suspiró, miró el bolso, luego a Elena, y finalmente dijo con paciencia forzada: «Voy a verificar en el sistema si aún lo tenemos disponible para la venta». Caminó hasta el mostrador con el bolso, tecleó algo en la computadora con lentitud deliberada, haciendo a Elena esperar de pie, observada por las otras clientas como un animal en un zoológico. Curiosidad morbosa, mezclada con un juicio instantáneo. 5 minutos se arrastraron.
Jimena fotografió discretamente otros bolsos, mostrándoselos a Sofía con comentarios susurrados que incluían miradas en dirección a Elena, implicando que ella no pertenecía a ese ambiente, que su presencia era una invasión, una violación a las reglas no escritas que separaban mundos. Una clienta mayor pasó, desvió su camino al notar la tensión, prefiriendo examinar productos del otro lado de la tienda. Nadie quería involucrarse. Todos elegían la comodidad de la neutralidad cobarde. Verónica regresó con la expresión de quien carga una mala noticia ensayada. Desafortunadamente, ya no tenemos esa pieza en el inventario disponible. Elena parpadeó, confundida, señaló la vitrina. Pero está ahí exhibida. Verónica siguió el gesto. Sostuvo la mirada sin pestañear. Esa es una pieza de exhibición, señora, reservada para clientes VIP de nuestra lista exclusiva. Las palabras salieron mecánicas, pulidas por la repetición, y Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No se trataba del inventario, nunca se trató del inventario. ¿Puedo hablar con el gerente general?, intentó, la voz quebrándosele. Verónica enderezó la postura, la sonrisa profesional transformada en una máscara de autoridad. Yo soy la gerente, señora, y mi decisión es final. Un silencio pesado se apoderó de la tienda. Hasta el aire acondicionado parecía haberse detenido, dejando solo el peso sofocante del rechazo público. Laura soltó las pulseras y fue a la bodega, incapaz de presenciar más, y el señor Mendoza cambió el peso de su cuerpo. La incomodidad escrita en cada músculo tenso. Elena miró el sobre en sus propias manos, sintiendo cada billete arrugado como un recordatorio de su fracaso inminente. Los pensamientos la invadieron sin piedad. Quizás tengan razón. ¿Quién me creo que soy, entrando a un lugar así? Viejos recuerdos resurgieron. Otras veces en que fue juzgada por su ropa simple, por su acento marcado, por el color de su piel que siempre parecía molestar más de lo debido. Isabela no necesita un regalo caro. Ella me necesita a mí, solo eso. El miedo susurraba venenoso. ¿Y si insisto y paso más vergüenza? ¿Y si alguien lo graba, lo difunde, transforma mi dignidad en una broma viral? Observó su propio reflejo en la vitrina espejada. Ropa sencilla, limpia pero descolorida. Manos callosas que contaban la historia de décadas, limpiando casas ajenas, y por un momento casi creyó en el juicio de ellas. Jimena y Sofía ahora comentaban demasiado alto, sin siquiera intentar disimular. Siempre hay gente queriendo aparentar donde no puede, y Sofía completó. Es vergonzoso, para todas. La humillación se multiplicaba, hacía eco, crecía como una criatura viva, alimentada por las miradas y los susurros. Pero entonces algo cambió. Elena recordó las palabras de Isabela, años atrás, cuando enfrentó discriminación en la facultad. Mamá, tú me enseñaste a nunca bajar la cabeza. Quien baja la cabeza acepta que está equivocado, y nosotras no lo estamos. La voz de su hija resonó más fuerte que el miedo, y Elena respiró hondo, enderezando los hombros que cargaban el peso de 2 vidas. No voy a salir de aquí humillada sin al menos intentarlo. Merezco respeto, no importa qué vista o cuánto gane. Miró directamente a Verónica, la voz temblorosa, pero determinada. Entonces voy a esperar aquí hasta que alguien pueda atenderme adecuadamente. El desafío quedó flotando en el aire, inesperado, rompiendo el guión previsto. Verónica perdió la sonrisa, la irritación genuina reemplazando la máscara profesional. Señora, está molestando a otras clientas. Necesito pedirle que se retire. Elena plantó los pies en el suelo, sosteniendo el sobre como un escudo. No estoy molestando a nadie. Solo quiero comprar un bolso. La tensión alcanzó un punto crítico. Verónica gesticuló hacia el señor Mendoza, y su mirada lo dijo todo, sin necesidad de palabras. El guardia se acercó despacio, cada paso pesado de renuencia, mientras todos los ojos de la tienda convergían en Elena, transformándola en un espectáculo involuntario.
Estaba decidida a quedarse, pero completamente vulnerable, expuesta, sola contra un sistema entero diseñado para mantenerla afuera. Y fue en ese momento, en la cúspide de la humillación, que el destino decidió intervenir de una forma que nadie allí podría haber imaginado. «Señor Mendoza, ¿podría acompañar a la señora a la salida, por favor?». La voz de Verónica salió suave como veneno en una taza de té, y el silencio que siguió fue tan absoluto que el tintineo de un vaso cayendo en alguna mesa lejana del centro comercial resonó como un trueno. Elena se congeló, sin creer que había llegado a ese punto. No ser solo ignorada, sino removida físicamente como si fuera una intrusa, una criminal, una amenaza. El señor Mendoza caminó hacia ella con pasos vacilantes, el rostro cargado de una vergüenza genuina, y cuando alcanzó a Elena, susurró bajo: «Lo siento mucho, señora, tengo que hacer mi trabajo». Pero había algo en sus ojos: remordimiento, incomodidad, la culpa de quien sabe que está equivocado pero sigue órdenes. Elena vio a todos los otros clientes voltearse para observar. Conversaciones interrumpidas, compras olvidadas, el foco colectivo transformando la escena en un espectáculo público de humillación pura. Jimena, rápida como una serpiente, levantó el celular discretamente. Cámara activa, grabando, creando evidencia digital de lo que consideraba un momento cómico. Sofía señaló a Elena con una ceja levantada, susurrando comentarios que las risas ahogadas confirmaban. «¿Viste sus billetes? Todos arrugados, seguro los recogió del suelo». La frase fue como una estocada, transformando el rechazo comercial en un ataque personal, sugiriendo que Elena no solo era pobre, sino sucia, indigna, una recolectora de basura disfrazada de clienta. Laura, la empleada joven, simplemente desapareció hacia el fondo de la tienda. No podía seguir presenciando aquello, prefiriendo cualquier tarea invisible a la vergüenza de ver a una mujer que claramente merecía respeto, siendo expulsada como indeseable. Verónica volvió su atención a otras clientas, ajustando exhibidores con movimientos deliberadamente confiados, como si nada inusual hubiera sucedido, como si Elena ya hubiera desaparecido del mundo real y pasara a existir solo en la humillación colectiva que flotaba en el aire denso. Elena caminó hacia la puerta, las piernas pesadas como plomo. Cada paso una capa adicional de dolor que no era físico, pero cortaba más profundo que cualquier herida visible. El sobre con los ahorros de meses enteros permanecía en su mano, testigo silencioso del fracaso, del juicio vencedor, de la orden social reafirmada. Había personas que podían y personas que no podían, y Elena claramente estaba en el segundo grupo. En la puerta tropezó levemente. Nervios, vergüenza, piernas que no obedecían, y detrás de ella las risas se intensificaron. «¿Viste?», exclamó Jimena a Sofía. «No sabe ni caminar derecho en este lugar». La humillación se multiplicaba, se regeneraba, crecía orgánicamente, porque había un público alimentándola con risas, con miradas, con la validación silenciosa de quien elige no intervenir. El señor Mendoza le abrió la puerta con un gesto que intentaba ser compasivo, pero solo salía como el final de una sentencia. «Lo lamento de verdad, señora», repitió, y Elena vio en él la vergüenza de alguien atrapado entre su conciencia moral y su necesidad profesional. Él quería ayudar, quería decir algo, pero el sistema era más grande que él, y ambos lo sabían. Otros clientes que atestiguaban todo desviaban las miradas, volvían a sus compras, elegían la seguridad de la indiferencia. Nadie quería involucrarse, nadie quería ser el próximo objetivo del juicio público. Una mujer mayor se cubrió la boca con expresión avergonzada, sus ojos suplicando disculpas silenciosas. Pero su incomodidad no se traducía en acción, permanecía paralela al sufrimiento de Elena sin nunca cruzarse.
Verónica, sentada ahora en el mostrador con aire de victoria discreta, ajustaba el bolso azul marino de vuelta en la vitrina con precisión calculada. No era una simple reposición, era un acto ritual de reafirmación de jerarquía, una demostración silenciosa de quién tenía el poder y quién no. El gesto repetía el mensaje: este bolso, esta tienda, este mundo no es para ti. Vuelve a tu lugar. Elena salió de la tienda y el aire del centro comercial, a pesar de estar climatizado, se sintió diferente, más pesado, menos respirable. Sus pulmones quemaban con la sensación de haber sido despojada no solo de una compra, sino de su dignidad, de su valor, de su derecho a existir en espacios que no fueran aquellos designados para personas como ella. Las manos le temblaban mientras guardaba el sobre de vuelta en el bolso, cada movimiento revelando la profundidad del trauma de rechazo que había experimentado. Caminó hasta una banca de madera cercana al área de comida, sus pies pidiendo una pausa, su corazón pidiendo un respiro, su alma pidiendo no desmoronarse allí en público. Se sentó despacio, como si cada movimiento exigiera una fuerza sobrehumana, y observó a la gente pasar. Todos con bolsas, todos con un propósito, todos pareciendo pertenecer a ese mundo que acababa de expulsarla tan violentamente. El reflejo en el vidrio cercano mostraba a una mujer de cabello entrecano, piel arrugada por el tiempo y el trabajo, ojos rojos conteniendo lágrimas que no se atrevía a dejar caer en público. ¿Quién era ella para creer que merecía estar en ese lugar? ¿Quién era ella para desafiar al sistema que la marginaba? La voz interior que su madre había cultivado, aquella que susurraba sobre valor y dignidad, competía ahora con voces diferentes, voces que confirmaban lo peor sobre sí misma. Fallé, pensó, apretando el sobre donde el dinero real jamás se transformaría en un bolso de lujo. Le fallé a Isabela. Ella merecía una madre que pudiera entrar a cualquier tienda, pedir cualquier cosa, ser atendida con respeto. Las lágrimas amenazaban, quemando detrás de sus ojos mientras respiraba con dificultad, luchando contra el sollozo silencioso que amenazaba con escapar. Sacó el celular con dedos temblorosos. Vio la foto de Isabela como fondo de pantalla, la hija de brazos cruzados en su oficina corporativa, sonrisa confiada de alguien que conquistó el mundo, y sintió el contraste cortante entre sus dos existencias. Isabela había crecido creyendo en sí misma porque Elena había trabajado para construir esa autoconfianza. Pero ahora, en esta banca frente a una tienda que la había humillado sin remordimientos, Elena cuestionaba todo. Guardó el celular, tragó saliva y susurró una frase que resonaría en su mente los próximos días. Estaba sola. Nadie para defenderla, nadie para validar su derecho a estar allí, nadie para testificar que aquello era injusto. Solo Elena, el sobre con su dinero ganado con esfuerzo, y el silencio ensordecedor de un mundo que había decidido, sin necesidad de una sentencia formal, que ella no pertenecía. Y en esa soledad, el mayor sufrimiento no era el rechazo. Era la sensación silenciosa de que el problema no estaba en la tienda, en el dinero o en el bolso. El problema, susurraba la voz venenosa en su mente, era ella misma. Elena permanecía sentada en esa banca de madera, observando a la gente entrar y salir de las tiendas cargadas de bolsas coloridas, vidas que parecían mucho más ligeras que la suya en ese momento. El teléfono en su bolso vibró, una notificación de algo intrascendente probablemente, y ella lo ignoró, prefiriendo permanecer en ese estado suspendido entre el dolor y el vacío. Los minutos se arrastraron como horas. 20, 30, ya ni contaba. Solo existía en ese pequeño punto del centro comercial donde nadie la veía, donde su humillación se transformaba en invisibilidad, exactamente donde esperaba estar ahora. Miró la foto de Isabela en la pantalla del celular, esa imagen de mujer segura, exitosa,
que había alcanzado todo lo que su madre soñó y mucho más. Ella está en una reunión importante ahora. No puedo molestarla con esto. El pensamiento vino casi como un alivio. La excusa perfecta para guardarse el sufrimiento, para no contaminar el día productivo de su hija con su fracaso materno. Quizás sea mejor comprar un pastel casero. A ella siempre le encantó mi pastel. Se susurró a sí misma, como si esa fuera una solución aceptable, como si regresar a la seguridad de lo ordinario compensara el fracaso extraordinario que había experimentado. Pero algo dentro de Elena, pequeño, débil, pero persistente, se resistió a esa conclusión. Aquella voz que había guiado a Isabela a través de cada desafío de la adolescencia y la vida profesional todavía resonaba en algún lugar cerca de su corazón. ¿Cómo voy a mirarla a los ojos si yo misma me rendí? El recuerdo de cada vez que le enseñó a su hija a no bajar la cabeza, a no aceptar menos de lo que merecía, a luchar por sus derechos incluso cuando el mundo parecía más grande. Todo aquello se confrontaba con el impulso de rendirse completamente. Elena respiró hondo, ese tipo de respiración que reúne fragmentos de dignidad esparcidos, e hizo algo que casi no tenía fuerza para hacer. Levantó el teléfono y abrió los mensajes con Isabela. Los dedos temblaban mientras tecleaba. «Hija, ¿estás en la ciudad?» Dudó, el dedo suspendido sobre el botón de enviar, cuestionándose si realmente quería involucrar a su hija en aquello, si tenía derecho a pedir apoyo, si... Presionó enviar. La respuesta llegó en menos de un minuto. Isabela siempre respondía rápido, siempre estaba atenta, a pesar de su agenda apretada. «Sí, mamá, la reunión terminó antes. Justo te iba a llamar. ¿Quieres que almorcemos juntas?» Elena leyó el mensaje 2 veces, procesando la coincidencia imposible, casi mágica. Su corazón se aceleró. «¿Dónde estás?», tecleó, temerosa de la respuesta. Isabela respondió con velocidad, «Saliendo de un almuerzo de negocios, en el centro comercial El Sol». «¿Y tú?». Elena se congeló. Centro comercial El Sol, el mismo centro comercial, probablemente a pocos cientos de metros de la banca donde ahora estaba. Su hija estaba allí, en ese lugar que se había convertido en la arena de su humillación, pero no estaba, todavía. La coincidencia era demasiada, y algo dentro de Elena despertó de nuevo, no exactamente como esperanza, sino como posibilidad. Los dedos se movieron casi por voluntad propia. «Yo también estoy aquí», envió. Esperó. Isabela respondió con euforia. «¿En serio? ¡Qué coincidencia! ¿Dónde exactamente?». Elena miró hacia la tienda a lo lejos, los vidrios brillando bajo las luces, esa caja de cristal que se había transformado en su peor pesadilla 20 minutos atrás. Algo cambió en su respiración, en la forma en que su cuerpo se posicionaba en la banca. No era un plan, no era una venganza planeada, era solo la simple constatación de que su hija exitosa, su hija segura de sí misma, estaba a minutos de distancia. «Estoy cerca del área de comida. ¿Puedes venir?», tecleó. La respuesta fue instantánea. «Ya estoy yendo. 5 minutos». Elena guardó el teléfono en su regazo, la respiración comenzando a normalizarse, el corazón aún acelerado, pero ahora por la anticipación en lugar del miedo. No había planeado nada. No tenía ninguna conspiración en mente. Pero mientras observaba a la gente pasar, mientras sentía las primeras señales de su dignidad, intentando levantarse del suelo donde había caído, comprendió algo fundamental. No estaba sola en ese centro comercial. Su hija estaba llegando, y esa simple realidad lo cambiaba todo. Miró a la tienda una última vez. Verónica visible a través del cristal, atendiendo clientes con esa sonrisa profesional que reservaba para los elegidos, el Señor. Mendoza en la entrada con los brazos cruzados, manteniendo la guardia de un reino que no era suyo defender. Elena respiró hondo, extrañamente tranquila ahora, y esperó. 5 minutos. Solo 5 minutos más.
susurró, y por primera vez desde que salió de ese lugar, algo que podría llamarse esperanza comenzó a germinar. Isabela apareció antes de los 5 minutos, camiseta blanca de buen corte, bajo un traje sastre color caqui impecable, el cabello suelto en ondas controladas, esa presencia notable que dominaba el espacio sin necesidad de hablar. La ejecutiva exitosa caminando entre vitrinas como quien reconoce su propio reino. Elena se levantó, el cuerpo casi automático, y cuando las dos se abrazaron, fue como si el mundo se detuviera por unos segundos en respeto a ese encuentro. «Mamá, qué buena sorpresa», exclamó Isabela, besando la frente de su madre con afecto genuino, ese tipo de cariño que no conoce horarios o circunstancias. Pero segundos después, sus ojos se entrecerraron con preocupación real. «¿Estás bien? ¿Te ves cansada? Tus ojos están rojos». Elena parpadeó, intentando componer una expresión neutral, pero su cuerpo ya había traicionado la verdad que su boca intentaba negar. «Estoy óptima, solo caminando mucho», respondió, la voz ligeramente embargada. Isabela no era una mujer que aceptara respuestas genéricas. Había aprendido de su madre a leer entre líneas, a entender lo que no se decía, pero pulsaba bajo las palabras. Tomó las manos de Elena y notó el temblor persistente, esa agitación fina que venía de un shock emocional profundo. «Mamá, estás temblando, el aire acondicionado no está tan fuerte», ofreció como una explicación generosa, pero su tono indicaba que sabía perfectamente que no estaba relacionado con la temperatura. «¿Qué pasó?», preguntó con una amabilidad que también contenía firmeza, esa voz que Elena reconocía de las videollamadas empresariales y reuniones donde su hija necesitaba imponer respeto. Elena dudó, miró hacia un lado, consideró mentir, pero cuando encontró los ojos de Isabela, vio allí tanta preocupación genuina que sus defensas se desmoronaron. «Yo quería comprarte un regalo de cumpleaños», comenzó, y la voz se le quebró. «Mamá, tú no necesitas...» Intentó interrumpir Isabela, esa protesta amorosa de hija que no quiere que su madre se sacrifique. Pero Elena levantó la mano suavemente. «Yo sé, pero yo quería algo especial, algo que demostrara que mi hija se lo merecía». El pensamiento se cristalizó en la frase mientras la pronunciaba, revelando la verdad profunda de todo aquello. No era sobre el bolso, nunca lo había sido. Era sobre la validación de que Isabela valía el lujo, valía lo mejor. Valía ser alguien cuya madre podía ofrecer regalos en tiendas caras. «Entré a esa tienda de allí», Elena señaló, el brazo extendiéndose hacia la boutique, «y no me fue bien». La minimización en la frase «no me fue bien» cargaba volúmenes de dolor comprimidos en 3 sílabas. Isabela giró el rostro hacia donde su madre apuntaba. Luego la miró de vuelta, las cejas frunciéndose levemente en concentración. «¿Cómo que no te fue bien?», preguntó, pidiendo la especificidad que Elena intentaba proporcionar sin entregar la extensión completa de la humillación. «Dijeron que el bolso no estaba disponible», respondió, minimizando, intentando ahorrarle a su hija detalles que pudieran causar una reacción exagerada. Isabela conocía a su madre demasiado bien para aceptar esa respuesta superficial. «¿Qué bolso?», preguntó con un tono que indicaba que ya estaba empezando a conectar los puntos, ya estaba entendiendo que algo más profundo había sucedido. Elena describió el bolso, azul marino, asas doradas, expuesto en la vitrina. E Isabela lo reconoció de inmediato. «El Hermès Kelly, siempre tienen inventario. ¿Por qué no estaba disponible?». El silencio de Elena fue respuesta suficiente. Isabela leyó entre líneas como quien aprendió ese lenguaje desde niña, cuando su madre volvía a casa en silencios cargados que significaban falta de respeto, discriminación, el mundo recordándole su lugar a mujeres como ella. «Mamá, ¿qué te dijeron exactamente?»,
Preguntó con un tono firme pero amoroso, ese que señala «voy a escuchar todo». Y Elena contó. Empezó con Verónica y su rechazo condescendiente. Pasó por Jimena y Sofía y sus risas. Mencionó el bolso reservado para clientes VIP. Describió cómo le pidieron que se fuera, cómo el señor Mendoza la escoltó hasta la puerta, como si fuera una delincuente. Mientras hablaba, la voz se le entrecortaba. Los ojos se le llenaban de lágrimas que intentaba parpadear para alejar, pero que insistían en caer. Isabela escuchó en silencio absoluto, y su silencio era terrible. Era el silencio de quien está procesando una rabia profunda, una indignación transformada en enfoque. Cuando Elena terminó, Isabela permaneció inmóvil por segundos que parecieron eternos. La mandíbula apretada, las manos cerrándose en puños discretos, la respiración demasiado controlada. Señales de alguien conteniendo una fuerza que amenazaba con explotar. ¿Pidieron al guardia que te sacara?, preguntó, la voz más baja de lo normal, y Elena asintió casi imperceptiblemente. ¿Todavía tienes el dinero?, preguntó Isabela de súbito, como si una solución se hubiera cristalizado en su mente completamente formada. Sí, pero... comenzó Elena intentando evitar lo que presentía que venía, intentando proteger a su hija del bochorno que sabía que se armaría. Pero Isabela tomó la mano de Elena con una determinación gentil. «Dame tu mano», ordenó, y comenzaron a caminar. «No, hija, no es necesario», protestó Elena, frenando ligeramente sus pasos. Pero Isabela se detuvo. Se giró para encarar a su madre. Esos ojos que habían crecido observando el sacrificio transformarse en acción, observando la dignidad preservarse a través del rechazo a la aceptación. «Sí es necesario», respondió Isabela, la voz cargada de promesa. «Tú hiciste todo por mí, deja que yo haga esto por ti, y no voy a pelear, no voy a gritar, solo voy a comprar el bolso, y van a tener que atenderme». Una pausa significativa. «¿Confías en mí?», Elena asintió, y las dos comenzaron a caminar de regreso hacia la tienda que se había transformado en un símbolo de rechazo minutos atrás. El corazón de Elena se aceleraba, no de miedo ahora, sino de anticipación, de posibilidad, de algo a punto de suceder que lo cambiaría todo. El señor Mendoza las vio llegar y frunció el ceño, reconociendo a Elena, su cuerpo tensándose. Isabela entró primero, y todo el centro comercial pareció darse cuenta. No porque gritara o gesticulara, sino porque ella simplemente existía con una presencia que comandaba atención silenciosa. Elena la siguió, temblando aún, pero esta vez por razones muy diferentes. Verónica estaba atendiendo a Jimena y Sofía cuando las vio llegar, y algo en el reconocimiento del peligro futuro brilló brevemente en sus ojos antes de ser reemplazado por la máscara del profesionalismo. «Buenas tardes, bienvenidas», dijo Verónica, ignorando estratégicamente a Elena, enfocando toda su atención en Isabela. «¿Puedo ayudarlas?». Isabela avanzó con pasos confiados. «Puedes. Mi madre estuvo aquí hace un momento», comenzó, y el mundo dentro de esa tienda comenzó a girar en una dirección completamente diferente. Verónica palideció ligeramente. Aún no lo sabía, pero algo en su instinto depredador reconocía a otra depredadora. Y en ese instante, el equilibrio de poder que había sido tan claramente establecido minutos atrás comenzó a desmoronarse silenciosamente. Ella quería comprar un bolso. Le dijeron que no estaba disponible, continuó Isabela señalando la vitrina. «El Hermès Kelly, ¿correcto?». Verónica dudó, calculando rápidamente las implicaciones de ese conocimiento específico de productos, de ese tono que indicaba a alguien que sabía exactamente de lo que estaba hablando. «Sí, pero como le dije a su madre, es una pieza de exhibición», respondió, intentando recuperar el terreno que sentía resbalar bajo sus pies. Isabela se cruzó de brazos con una elegancia casual que contenía el peso de la autoridad. «Interesante. Llamé a mi asistente mientras venía hacia acá.
Me informó que esta tienda tiene 3 unidades de ese modelo en inventario. Un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Las conversaciones murieron, otros clientes dejaron de moverse, hasta el aire pareció congelarse. Jimena se volvió hacia Sofía con una expresión que revelaba una comprensión tardía, mientras Verónica sentía que el suelo desaparecía. «Bueno, quizás hubo un error en el sistema», intentó Verónica, e Isabela respondió con precisión quirúrgica. «Quizás, pero creo que el error fue diferente». Una pausa que resonó como un trueno. «Mi madre entró aquí con dinero que juntó durante meses trabajando limpiando casas. Tenía el monto exacto, sabía el precio. Y aún así usted dijo que no estaba disponible». Cada frase era mesurada, deliberada, construyendo una narrativa que transformaba el rechazo en un crimen. Verónica intentó hablar, pero Isabela levantó la mano con un gesto que silenció cualquier objeción. «No he terminado. Usted no solo rechazó la venta, la humilló. Llamó al guardia para escoltarla como si fuera una delincuente». Elena observaba a su hija en acción. Esa mujer segura, poderosa, que había crecido con la determinación de nunca aceptar lo que su madre había normalizado por supervivencia. Laura salió discretamente de detrás del mostrador, incapaz de presenciar más esa confrontación que sabía necesaria. Jimena intentó escabullirse, e Isabela simplemente dijo: «Disculpen, me gustaría conocerlas mejor. ¿Ustedes son clientas frecuentes aquí?». Las palabras eran educadas, pero el tono era un interrogatorio. «Sí, lo somos», respondió Jimena, paralizada. «Entiendo. Entonces ustedes se rieron, hicieron comentarios, y una de ustedes grabó la situación. Bórrelo frente a mí. Ahora», ordenó Isabela con una calma que contenía hierro puro. Sofía, con manos temblorosas, sacó el celular con dedos imprecisos, abrió la galería y comenzó a borrar la grabación mientras Isabela observaba cada movimiento. «No olvide la papelera de reciclaje. Lo verificaré después». Sofía asintió, el rostro pálido como el papel. Verónica intentaba reconquistar el control. «En cuanto al bolso, lo buscaré inmediatamente». Caminó rápidamente al almacén, dejando a Elena e Isabela en un silencio cargado. Elena susurró: «Hija, no tienes que hacer esto. Déjalo así. No vale la pena». Isabela apretó la mano de su madre. «Claro que vale, mamá. Más de lo que imaginas». Verónica regresó con el bolso lujosamente empacado, depositándolo en el mostrador como quien entrega un arma a un enemigo superior. «¿Será todo? ¿Hay otras piezas que les gustaría ver?», preguntó Verónica con una desesperación sutilmente disfrazada. Isabela observó el bolso. Luego miró a Elena con una sonrisa que revelaba una satisfacción genuina. «Perfecto. Mi madre tiene un gusto excelente», dijo. Y el contraste entre cómo Verónica había tratado a Elena minutos atrás y cómo hablaba de ella ahora era un abismo visible. «¿Cuál es el precio?», preguntó Isabela, ya sacando una tarjeta Black de su cartera mientras Verónica informaba: 45,000 pesos. Isabela extendió la tarjeta con un movimiento fluido, y Verónica la insertó en la terminal con dedos que comenzaban a sudar. La transacción se procesaba mientras todos esperaban en un silencio pesado. Este era el momento donde la realidad final se cristalizaría, donde Elena finalmente tendría su bolso, donde el sistema que la había rechazado minutos atrás sería forzado a servirle. La máquina rechazó la tarjeta. «Intente de nuevo, por favor», pidió Isabela, la voz manteniendo una compostura absoluta. Verónica la insertó nuevamente, rechazada otra vez. «Parece que hay un problema con la tarjeta», murmuró Verónica, y por un milisegundo la esperanza brilló en sus ojos. Quizás todo colapsaría. Quizás podría disculparse de la obligación de vender. Pero Isabela ni se inmutó. «¿Qué tipo de terminal es?», preguntó. «Acepta todas las principales», respondió Verónica. «Extraño. Esta tarjeta tiene un límite corporativo de 2 millones», informó Isabela, tomando su celular con un movimiento calculado. Marcó, esperó,
y cuando le atendieron, puso el altavoz estratégicamente. «Hola, habla Isabela Ríos, cuenta corporativa 4T457. Estoy intentando hacer una compra y la tarjeta está siendo rechazada». La voz del banco resonó en el ambiente. «Señora Ríos, identificamos la transacción. El problema está en la terminal del establecimiento. Conexión inestable. Puede pedirles que intenten de nuevo o usar otra tarjeta». El silencio que siguió fue un monumento a la derrota para Verónica. No había escapatoria. Isabela colgó. «El problema es su máquina», declaró, sacando una nueva tarjeta. «Intentemos con esta». Verónica procesó la transacción con temblores visibles. Aprobada instantáneamente. Isabela firmó el comprobante. Recibió la bolsa empacada y se la entregó a Elena con un gesto que era un ritual de restitución de dignidad. «Tu regalo, mamá». «Hija, pero tú lo compraste», protestó Elena débilmente, pero Isabela ya había sacado el sobre del bolso de su madre, contando los billetes, exactamente 45,000 pesos. Puso el dinero en el mostrador. «Esto es de ella. Quiero un reembolso en mi tarjeta». Verónica parpadeó. «Pero ya procesamos», comenzó. «Entonces cancele y procese de nuevo», ordenó Isabela con una tranquilidad que no admitía objeción. «O llamo al gerente regional. Tengo ese privilegio como clienta corporativa». Verónica no tuvo elección. Procesó el reembolso, cobró el dinero en efectivo, que contó con una precisión dolorosa mientras Elena e Isabela observaban. 10 minutos de transacción. 10 minutos donde todo el mundo sabía exactamente lo que estaba sucediendo, donde el poder finalmente cambiaba de manos. Y cuando todo terminó, Elena salió de esa tienda no como una intrusa rechazada, sino como una mujer cuya hija había reafirmado su derecho a estar en cualquier lugar, a comprar cualquier cosa, a existir sin pedir permiso. Transacción finalizada. Isabela guardó el comprobante en su cartera con un movimiento deliberadamente lento, mientras Verónica intentaba recuperar cualquier vestigio de poder que había perdido. «Gracias por su preferencia. Espero verlas de nuevo», dijo con una sonrisa que salía tensa, demasiado profesional, mecánica. Isabela hizo una pausa. Se giró con una expresión calma pero cortante. «No creo que eso vaya a pasar». «Disculpe», preguntó Verónica, genuinamente impactada de que alguien pudiera rechazar la perspectiva de futuras ventas. «Tengo una pregunta antes de irme. ¿Por qué dijo que el bolso no estaba disponible cuando mi madre preguntó?» Verónica respiró hondo, recuperando la rutina ensayada. «Como mencioné, fue un error en el...» Pero Isabela la cortó con precisión quirúrgica. «No fue un error en el sistema, fue un error suyo». Un silencio pesado se apoderó de la tienda. Jimena y Sofía detuvieron completamente sus actividades. Laura se giró desde donde estaba en el fondo, observando todo. El señor Mendoza en la entrada se enderezó, percibiendo que algo fundamental estaba cambiando en el aire. «Creo que entiende exactamente lo que estoy insinuando», continuó Isabela, caminando lentamente mientras hablaba, como una depredadora que rodea a su presa. «Mi madre entró aquí con dinero para comprar este bolso, dinero que juntó durante meses trabajando limpiando casas. Sabía el precio, tenía el monto exacto, y aún así, usted dijo que no estaba disponible». Verónica abrió la boca para protestar, pero Isabela levantó la mano en un gesto que resonó con autoridad absoluta. «No he terminado. Usted no solo rechazó la venta, la humilló, llamó al guardia para escoltarla fuera como si fuera una delincuente, delante de todo el mundo». La voz de Isabela no subió de tono. Permaneció controlada, pero cada palabra cargaba un peso que hacía que las vitrinas parecieran demasiado cercanas, el aire más denso. «Usted la juzgó por su ropa, por el dinero arrugado, por el color de su piel», afirmó Isabela directamente, y la frase «por el color de su piel» quedó flotando en el aire como una acusación que no podía ser negada. «Yo jamás haría eso», protestó Verónica desesperada.
Nosotras atendemos a todas las clientas por igual. Pero Isabela no la dejó concluir. No es verdad. Cuando yo entré, usted me saludó con una sonrisa. No preguntó si yo tenía dinero. No sugirió otras tiendas. La diferencia entre mi madre y yo no es el dinero. Es lo que usted cree que tenemos por cómo vestimos. Elena tocó el brazo de Isabela. Hija, ya es suficiente. Pero Isabela continuó con firmeza amorosa. No, mamá, no es suficiente. El primer shock de revelación, la transacción completada, se volvió solo el preliminar del verdadero enfrentamiento. Verónica intentó, si hubo algún malentendido. Isabela respondió con una palabra que lo cortó todo. No fue un malentendido, fue prejuicio. La palabra quedó suspendida, innegable, pesada como una piedra. Usted miró a mi madre y decidió que ella no merecía estar aquí. Entonces Isabela se volteó hacia Jimena y Sofía. Y ustedes se rieron, hicieron comentarios. Una de ustedes grabó. Sofía se puso blanca temblando. Yo no. Isabela interrumpió. Bórrelo frente a mí, ahora. Sofía, con manos pálidas, tomó el celular, abrió la galería. Le mostró a Isabela que estaba borrando. Un proceso lento, doloroso, público. Gracias, dijo Isabela cuando terminó. Jimena intentó una defensa prefabricada. No sabíamos que era su madre. Isabela se giró, la mirada fría, una pregunta que resonaría en sus mentes para siempre. ¿Y si no lo fuera, estaría todo bien? ¿Es eso? ¿Tratar mal a alguien es aceptable si esa persona es anónima? Si no conocemos a sus hijos exitosos. La revelación progresiva comenzó en capas. Isabela respiró hondo, su voz cambiando a un tono que cargaba una emoción contenida. Mi madre crió a su hija sola. Trabajó en 3 empleos durante años. Pagó mi escuela privada con dinero que necesitaba para comer bien. Ahorró hasta el último centavo para construir el futuro de otra persona, el mío, antes de pensar en ella misma. La voz se le quebró ligeramente. Y cuando ella finalmente, decide entrar a una tienda para comprar algo especial, ustedes la tratan como basura. Laura lloraba silenciosamente. El señor Mendoza miraba al suelo con la mandíbula apretada y la tienda entera se había transformado en un tribunal donde la sentencia no era de condena legal, sino de reconocimiento público. El reconocimiento de que una injusticia había sucedido allí, presenciada, documentada, sin defensa posible. Un silencio absoluto consumió la tienda. Ese silencio que pesa, que comprime, que transforma un espacio comercial en una cámara de confesiones forzadas. Una clienta anciana se acercó a Elena tocando levemente su brazo. Que Dios la bendiga a usted y a su hija. Lo que pasó aquí fue injusto. Elena se giró sorprendida y vio en los ojos de esa mujer una compasión genuina, un reconocimiento de su dignidad finalmente validada. Otra clienta complementó, en voz baja pero audible, lamento mucho por lo que pasó. Mucho de verdad. El señor Mendoza caminó hacia Elena con pasos deliberados, la expresión cargada de un remordimiento genuino. Señora, Elena, mis más sinceras disculpas. Debí haber intervenido. Elena, sorprendida por el apoyo inesperado, el guardia que finalmente reconocía su propia incomodidad con lo que había presenciado, respondió suavemente. No, no se preocupe. Usted estaba haciendo su trabajo. Pero la comprensión entre ellos era mutua. Él sabía que estaba equivocado. Ella sabía que él lo sabía. Y esa comprensión silenciosa valía más que cualquier palabra de disculpa ensayada. Laura salió de detrás del mostrador, acercándose a Elena con pasos rápidos, las lágrimas corriendo por su rostro. No tuve el valor de hablar. Discúlpeme, tenía miedo de perder mi empleo, confesó, la voz temblando con una sinceridad que no podía fingirse. Elena, incluso en su propio sufrimiento reciente, reconoció a la juventud asustada, la vulnerabilidad de quien necesita el trabajo más que la integridad, porque la pobreza fuerza esas elecciones imposibles. Eres joven.
Lo entiendo, respondió, sosteniendo la mano de Laura con un gesto que era una absolución, el reconocimiento de que no estaba juzgando a alguien atrapado en el mismo sistema que la había atrapado a ella. Más clientas expresaron solidaridad. Algunas se acercaron a Elena, otras simplemente dejaron la tienda en protesta silenciosa, las bolsas siendo devueltas, las compras canceladas. El rechazo al establecimiento se esparcía ahora como la consecuencia natural de la injusticia presenciada. Jimena y Sofía, acorraladas por el ambiente que se había vuelto en su contra, no sabían si quedarse o irse, paralizadas por la culpa recién reconocida, por la humillación pública que ahora experimentaban en forma de aislamiento social dentro del centro comercial. Verónica, detrás del mostrador, se aferraba al borde con los nudillos blancos, intentando no desmoronarse públicamente, mientras el subgerente que había estado en el almacén aparecía con expresión de incredulidad completa al entender la situación a través de los susurros de los empleados. Elena, que era invisible una hora atrás, ahora era el centro de la empatía colectiva. Una inversión de poder que era tan tangible como el aire que todos respiraban dificultosamente. Isabela observaba todo con un brazo alrededor de los hombros de Elena, susurrando, «¿Lo ve, mamá? El problema nunca fue usted, fue el sistema, y los sistemas cambian cuando personas como usted se niegan a guardar silencio». Elena asentía, las lágrimas finalmente cayendo. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de humillación, una transmutación alquímica del dolor en validación. Verónica intentó una última jugada, desesperada. «Señora Isabela, si hay algo que pueda hacer para compensar». Isabela la cortó con precisión. «Sí, hay una cosa. Trate a la próxima persona que entre aquí con ropa sencilla exactamente como me trató a mí. Exactamente». La instrucción era un castigo y una esperanza simultáneamente, la promesa de un cambio impuesto, de un futuro donde el comportamiento sería monitoreado por la conciencia de la culpa y el miedo a la repetición. Verónica asentía, derrotada, y en ese momento algo se rompió dentro de ella también. No era solo miedo de perder clientas o el empleo, era el enfrentamiento con su propia crueldad reflejada, era ser obligada a verse a sí misma a través de los ojos de quien había lastimado. La máscara profesional había caído completamente, revelando a la mujer que había cometido un error profundo, y esa revelación era su propia sentencia. Isabela a Elena. «¿Vamos, mamá?» Elena. «Vamos». Tomaron la bolsa del lujoso empaque y comenzaron a caminar hacia la salida. Sus pasos resonaban en el silencio de la tienda, y cada paso era una marcha de victoria que no era sobre el dinero o el bolso, sino sobre la reafirmación fundamental de que la dignidad no puede ser comprada o vendida, solo defendida o traicionada. Verónica las vio salir y susurró para sí misma algo que nadie más pudo oír, pero que todo su cuerpo gritaba: «Necesito cambiar. Necesito nunca más ser esto». Elena e Isabela caminan por el centro comercial, y la bolsa con el bolso parecía pesar diferente ahora. Ya no era un símbolo de fracaso suspendido, sino el artefacto de una victoria conquistada. El silencio entre ellas era cómodo, ese tipo de silencio que existe entre personas que han compartido algo transformador, que no necesitan palabras para entender completamente el significado de lo que acababa de suceder. «¿Quieres almorzar?», preguntó Isabela, y Elena asintió, aún procesando todo, aún digiriendo el cambio súbito que había transformado la humillación en validación. Encontraron un restaurante italiano cercano, ese tipo de lugar que no era lujo extremo, pero cargaba una elegancia respetable, exactamente el punto medio donde Elena se sentía cómoda. El mesero las atendió con educación genuina, sin condescendencia, sin esa dudosa conciencia que había caracterizado la atención anterior. Elena lo notó todo. Sería siempre así si ella estaba con Isabela.
Necesitaría siempre su color, su apariencia, la validación a través de otra persona para ser vista como merecedora de respeto básico. Hija, necesito decirte algo, dijo Elena, poniendo el tenedor a un lado. Isabela detuvo su vaso de agua dándole atención total. No quiero que pienses que te necesito para que me respeten. ¿Entiendes? La sentencia salió como una cuestión existencial, como una preocupación que había germinado durante toda la escena que se había desarrollado. Tú me ayudaste hoy y te lo agradezco, pero yo entré a esa tienda sola porque creía que merecía estar allí, no porque tenía una hija exitosa para validarme. Isabela sostuvo la mano de su madre, los dedos entrelazados con firmeza gentil. Yo sé eso, mamá. Siempre has sido la persona más digna que conozco. Nunca he dudado de eso. Una pausa significativa. Pero el mundo no piensa así. El mundo necesita personas como tú y personas como yo para empezar a pensar diferente. Elena miró a los ojos de su hija, viendo allí una verdad que trascendía ese momento. Isabela había comprendido algo que a su madre le llevaría décadas aceptar, que el cambio social no sucede a través de la resignación individual, sino a través del enfrentamiento colectivo con la injusticia. Entonces necesitamos cambiar el mundo. Una tienda a la vez, respondió Isabela, y las dos sonrieron. Una sonrisa que cargaba una ligereza que no había existido horas atrás. El mesero trajo la orden, y comieron en un silencio cómodo, Elena observando el bolso en la mesa como quien confirma que la realidad sucedió, que no fue una alucinación o una ilusión. «¿Sabes? Ya ni siquiera quiero este bolso», susurró Elena repentinamente. «¿Por qué?», preguntó Isabela, genuinamente confundida. «Porque no se trata del bolso». «Nunca se trató de eso», respondió Elena, una sentencia que cristalizaba la verdad que había tardado horas en formularse. «¿Entonces de qué se trataba?», preguntó Isabela, aunque probablemente sabía la respuesta. «Sobre probarme, a mí misma, que podía, que tenía el derecho, que mi dinero, incluso viniendo del trabajo manual, era tan válido como cualquier otro», explicó Elena, y las lágrimas bajaron de nuevo, pero esta vez sin vergüenza, porque eran lágrimas de claridad, no de derrota. Una semana después, Elena en el trabajo, en casa de una familia de clase media alta, donde limpiaba desde hacía 5 años. La dueña de la casa, la señora Gabriela, que siempre había sido respetuosa pero distante, la llamó con un tono diferente. «Elena, necesito hablar contigo». El corazón de Elena se aceleró. Ese tono podía significar muchas cosas, no todas positivas. «Mi hermana está buscando a alguien para administrar su casa, coordinar a otros empleados, hacer las compras, organizar. No sería trabajo físico, paga muy bien, pensé en ti». Elena se congeló. Administrar, coordinar, una posición que normalmente rechazaría automáticamente. «No estoy preparada, no lo merezco, voy a decepcionar». La banda sonora interna de décadas de autodesprecio que había normalizado. Pero entonces pensó en Isabela, en cómo su hija la había mirado a los ojos y le había dicho que era digna, en cómo se había negado a aceptar el sistema de humillación que todos parecían aceptar como normal. «¿Puedo pensarlo?», preguntó Elena, sorprendida de su propia valentía de no rechazarlo inmediatamente. «Claro, avísame antes del viernes», respondió la señora Gabriela, y Elena terminó el día flotando entre la esperanza y el miedo. Ese miedo que la había acompañado toda la vida, el que susurraba que crecer era presumir demasiado. En la noche llamó a Isabela, le contó la oportunidad y escuchó en respuesta palabras que resonarían en su mente para siempre. «Mamá, criaste a una hija sola, pagaste una universidad privada recogiendo latas y tuviste el valor de entrar a una tienda de lujo sabiendo que podrías ser juzgada. Tú puedes hacer cualquier cosa». Silencio en respuesta. Después, «Tienes razón. La llamaré y aceptaré». Isabela rió del otro lado de la línea. «Siempre tengo razón. Tú me enseñaste eso».
2 meses después, Elena, regresando de las compras para su nuevo trabajo, esta vez como administradora de la casa de una familia importante, pasa frente a la misma tienda de lujo donde había sido humillada. Se detiene por instinto, observa a través de la vitrina. Laura la ve, la saluda con una sonrisa genuina que revela una transformación también en ella. Obtuvo valor a través del valor de Elena. Verónica está allí también, atendiendo a una clienta con apariencia sencilla, con un respeto genuino que no es actuación, es un cambio verdadero. El señor Mendoza en la puerta saluda a Elena. Ella le devuelve el saludo. Podría entrar, podría acercarse, pero se da cuenta de que no lo necesita. No necesita probar nada más. Ya lo probó. No a sí misma. Ya sabía su propio valor. Le probó al mundo que había perdido el derecho de dudar de ella. Piensa en entrar solo para comprobarlo. Pero entonces comprende la verdad final. Algunas batallas las ganas regresando. Otras las ganas siguiendo adelante. Sonríe para sí misma y continúa caminando. El bolso en su mano ya no es un símbolo de conquista, sino un recordatorio de que la dignidad no se da. Es un derecho que debe ser defendido todos los días. Si esta historia te conmovió de alguna forma, deja tu like. Significa mucho para nosotros. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. En serio, los leo todos y me aseguro de responder con cariño a quien se toma un tiempito para comentar. Suscríbete al canal si crees en el poder de las historias que emocionan y transforman. Cada suscripción es lo que me da la fuerza y la certeza para seguir trayendo estas narrativas. Cuento mucho contigo. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en la pantalla para ver ahora. ¡Te encuentro en el próximo video!